Hola, les doy la bienvenida a este Pasos Perdidos del día viernes, último día de la primera semana del periodo de sesiones extraordinarias y el Congreso poniendo quinta a fondo con todo lo que tiene por delante. No solamente la convocatoria de sesión, la convocatoria de comisiones y la posibilidad de dictaminar el proyecto de régimen penal juvenil, sino también el abocamiento que va a tener este Congreso al tratado internacional firmado entre Argentina y Estados Unidos. De todo eso vamos a hablar en el día de hoy. Hay mucho por delante. Primero los títulos para conocer los temas más destacados del día. Ingresó el acuerdo Mercosur-Unión Europea en la Cámara de Diputados. Comenzará su tratamiento cuando se conformen las comisiones de Relaciones Exteriores y la de Mercosur. Se oficializó la convocatoria a sesiones en el Senado. Será el miércoles 11 y se tratará como único tema la modernización laboral. Ley Penal Juvenil, el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema en la Cámara Baja. Hablábamos de acuerdos entre Argentina y Estados Unidos, más de 1.600 productos en este convenio recíproco, que en un ratito vamos a ver justamente la voz del jefe de gabinete y del canciller. También el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que en los títulos remarcábamos. Mucho trabajo, Silvia Rascher, gracias por quedarte aquí en Pasos Perdidos. ¿Cómo estás? Bienvenida a este segmento. Sí, voy a estar todo el año en este segmento de 4 a 5 de la tarde, así que vamos a poder compartir, ver la actividad, la agenda parlamentaria, lo que se viene, lo que se va a tratar, lo que pasó. Hoy voy a tener un informe del tema régimen penal juvenil, que es el tema que se va a tratar la próxima semana. Exactamente, se van a conformar algunas comisiones que todavía faltan. Veíamos en los títulos que además se conformará la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Mercosur para analizar el tratado que ya ingresó su traducción, más de 5.000 páginas. Tiene este tratado que tiene que ser ratificado aquí en la Cámara, lo mismo que el acuerdo de Argentina y Estados Unidos, que vamos a repasar ahora. Una conferencia de prensa que duró hace un ratito unos minutos, donde el jefe de gabinete Manuel Adorni, junto con el canciller Pablo Quirno, estuvieron dando algunos detalles de este acuerdo rubricado en el día de ayer en Estados Unidos. Así que vamos rápidamente a ver parte de la conferencia de prensa de Manuel Adorni. Bueno, buen día a todos. Queremos compartirles que ayer Argentina y Estados Unidos suscribieron al Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco. Esto es nada menos que un hito histórico para nuestro país. Este acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión. El acuerdo comprende compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nuestras industrias y consolida la relación bilateral estratégica. También incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos, entre otros beneficios que explicará a continuación el canciller Pablo Quirno. Esto implica un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas, un mercado de más de 340 millones de personas y más y mejores productos para nuestros consumidores. Por ejemplo, gracias a la apertura ganadera recíproca, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Provincias como Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias. La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe. Bajo esta misma lógica, el acuerdo también va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca. En síntesis, es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos que tiene este país. Quiero felicitar al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y a su equipo por este gran logro.
También a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y a sus equipos técnicos que tuvieron un desempeño clave para cumplir esta misión. También felicitar a todo el resto del gabinete que de una u otra manera trabajó en pos de conseguir este objetivo. Ahora, este acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos. No fue el único que habló, una conferencia más larga, donde también respondió algunas preguntas. Bueno, Pablo Quirno, el canciller, se refirió también a este acuerdo y, como decíamos, más de 1.600 productos estarían en este intercambio que se va a hacer con los Estados Unidos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Toto, Fede, Santi, Alejandro, por estar acá acompañándonos, Nora, Caro Cuenca también. Gran parte del equipo que trabajó en este acuerdo. Antes de comenzar la conferencia de prensa, quiero compartir brevemente cómo se fue construyendo este camino que culminó con la firma del acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina. No empieza esto con una firma ni con una negociación, empieza con una decisión política clara, una decisión política del presidente que cuando era candidato él determinó muy claramente que quería una alianza estratégica con los Estados Unidos, basada en la confianza y la previsibilidad y el respeto mutuo. Y este camino que nos lleva hoy a firmar este acuerdo es el producto de esa convicción y es el producto también de haber generado los resultados que nos hacen previsibles y que hacen que esta relación estratégica con los Estados Unidos y con otros países del mundo también sea tan importante de acá al futuro para el crecimiento de los argentinos. Cuando los Estados Unidos iniciaron una nueva etapa en su política comercial, nuestro país no improvisó. Llegó con propuestas, con trabajo previo, con una hoja de ruta definida. Argentina fue el primer país del mundo que se sentó a la mesa con Estados Unidos luego de que Estados Unidos abra esta nueva etapa en su política comercial. El acuerdo que ayer presentamos no es un hecho aislado ni circunstancial, es el resultado de una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y de una preparación seria y sostenida en el tiempo. Este mismo enfoque se refleja en otros avances recientes logrados, como la firma de los acuerdos Mercosur-EFTA, Mercosur-Unión Europea, cuyo acuerdo fue enviado ayer al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el acuerdo con Singapur, que también será enviado próximamente, y la profundización de vínculos con socios estratégicos a través de nuestra membresía en el Consejo de Paz, una iniciativa también del presidente Trump. Específicamente, este acuerdo contiene características muy importantes para Argentina. Muy importantes en cuanto al comercio, porque como dijo nuestro jefe de gabinete recién, lo que nos hace tener es la entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos, productos que son complementarios con la economía estadounidense. Pero también muy importante es que este es el primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones. Inversiones que van a estar realizadas en función de un mejor marco normativo, de un mejor marco regulatorio y también a través del financiamiento de diferentes organismos estatales de los Estados Unidos, como el Exim Bank o el DFC, que es el Development Financial Corporation de los Estados Unidos, que va a apoyar decididamente a las empresas estadounidenses en profundizar sus inversiones en la Argentina en sectores estratégicos, tanto para nosotros como para los Estados Unidos. Las inversiones que vienen son inversiones que son también, como dijo nuestro jefe de gabinete, federales. O sea, las inversiones de los recursos naturales están en las diferentes provincias. Tenemos, las provincias del norte con su potencial minero, su cercanía a la cordillera de los Andes. Tenemos también toda la parte de energía fundamentada en Vaca Muerta, Neuquén, la Patagonia, y hay muchísimas oportunidades para realizar y para poder seguir mejorando la vida de todos los argentinos y el crecimiento que tenemos
hacia adelante en las décadas por venir. Bueno, este acuerdo va a tener que pasar por aquí por la Cámara de Diputados. La Comisión de Relaciones Exteriores seguramente va a ser una de ellas, la de Asuntos Constitucionales otras. Hoy más tarde vamos a repasar qué decía el presidente de esta Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que nos visitó en la jornada del día de ayer. Pero primero vamos a hablar de un tema que es prioridad en la Cámara de Diputados, porque se tienen que conformar algunas comisiones para volver a dictaminar el proyecto del régimen penal juvenil, que ya había tenido dictamen en mayo del año pasado, pero con el recambio de cantidad de integrantes de la Cámara, obviamente los dictámenes han caído y tienen que volver a dictaminarse para llegar al recinto. Silvia no solo se leyó este dictamen, sino que sabe y viene siguiendo esta discusión hace un montón, porque es un tema de muchos años que nunca se resuelve. Nunca se resuelve, es un problema, te diría, de los últimos 20 años. Estructural. Estructural. Es una solución, nadie lo sabe, pero bueno, es lo que opinan los oficialistas y los aliados, que hay que bajar la edad de imputabilidad. Sí, igual ayer hablando con los diputados llegamos también a la reflexión con alguno de ellos del oficialismo, que no era solamente la de imputabilidad, que se centra, pero que el régimen penal juvenil es una necesidad. Exactamente. Que no ha tenido respuesta por el Congreso todavía, ¿no? No, porque no es tan fácil de implementar un régimen penal juvenil. Por supuesto. Vos necesitas también adecuarte en institutos especiales, no podés poner a los menores juntos a los mayores delincuentes, porque lo único que podés hacer es crear que tengan maestros para delinquir después mejor cuando salen de la cárcel. Entonces, necesitas crear un plan para resociabilizar a los menores que han tenido una infracción o han cometido un delito. Sí, claro, y también tenés que darle perspectiva de futuro, ¿no? También. Perspectiva de futuro y alejarlos de su propia familia, que también muchas veces lo impulsa para hacer el delito, que lo quiere hacer porque son inimputables. Sí, sí. Es todo muy complejo, no es un tema fácil, es un tema muy difícil. Sí, es difícil porque tiene que ver con la forma de la represión a las infancias, cómo se reprime ese delito gravísimo que se ha cometido, porque tiene que ver con los delitos más graves, pero después también con toda una realidad de muchos jóvenes y niños que son institucionalizados a lo largo de la vida, ¿no? Que vienen de un proceso de institucionalización que tampoco da resultado, respuesta para la sociabilidad. De hecho, acá en este Congreso se aprobó un proyecto muy importante hace varios años atrás, ya creo que en el 2017, que se llamó la Ley de Egreso, justamente para los jóvenes que terminaban, llegaban a los 18, ya adultos, ya no les cabían las becas para el estudio secundario, entonces se aprobó para que sean durante 2 años también subsidiados por el Estado, para que empiecen su proceso de adultos, ¿no? Y no queden tan a la buena de Dios, digamos. Así que tiene que ver con esta mirada también que debe el Congreso. Tiene que haber una mirada integral de cómo solucionar el problema del delito de los menores, que es un problema grave. Porque cuando le afecta a una familia es un problema grave. Digamos, y cada vez que hay un episodio en la Argentina, este debate se reactualiza. Vamos, las placas que trajiste para la síntesis del proyecto. Si no, no vamos a hacer. Bueno, básicos. La Libertad Avanza convocará para el jueves 12 de febrero a la segunda sesión del periodo extraordinario con un solo tema: el proyecto de reforma a la ley penal juvenil, que tiene como principal objetivo la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años. Vamos a nuestra segunda placa. La decisión de tratar la reforma a la ley penal juvenil se adoptó en una reunión entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y los bloques opositores, que se realizó el pasado miércoles 4 de febrero, donde el oficialismo contó con el respaldo de las fuerzas políticas dialoguistas para convocar para el jueves a la sesión. Se opone en forma férrea Unión por la Patria y la izquierda. Lo tengo que decir también, porque si no parece que todos estuvieron de acuerdo. No quieren tratar el tema. Es otra discusión. No van a dar quórum, no quieren tratar el tema. Dicen que el tema se tiene que tratar en forma más paulatina, tiene que madurar. En realidad se está tratando hace 2 años en comisión.
¿Qué más? Sigo con nuestra siguiente placa. El primer paso que debe dar para tratar esta iniciativa es constituir las comisiones de justicia, de familia, niñez y juventudes, que estarán presididas por un diputado de la Libertad Avanza. En los dos casos, la decisión, a pesar que la otra comisión estaba, a pesar que familia estuvo presidida por la radical Roxana Reyes, la decisión del oficialismo hoy es tener las dos comisiones. Y sí, tiene mayoría. Exactamente. Vamos a nuestra siguiente placa. El miércoles 11 de febrero se sesionará el plenario de las comisiones de legislación penal, presupuesto, justicia y familia y niñez y juventudes para emitir dictamen que se tratará el día siguiente en el recinto de sesiones. El plenario lo encabezará, como ha ocurrido en los últimos 2 años, la exdiputada del PRO, actual de la Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado. La tenemos en la foto ahí. La tenemos acá en la foto. Y vamos a nuestra última placa. La Libertad Avanza cuenta con el respaldo de los bloques del MID, UCR, por Santa Cruz, Innovación Federal, Provincias Unidas y Producción y Trabajo para votar la reforma penal juvenil. Yo calculé que van a tener arriba de 140 votos. 140 votos, Sí. decís que van a tener en general y en particular. Sí, Sí. en general me parece que va a estar acordado. Van a incluir algunas modificaciones al dictamen que ya cayó, pero van a tener la base de ese dictamen, que es el tema de cómo se va, asistir, a las provincias que apliquen este régimen. Cuando las provincias adhieran a esta ley y decidan aplicarlo, se van a firmar convenios con el gobierno y el gobierno va a tener que mandar los fondos respectivos. Sí, porque también hay un informe del año 2024 que se hizo un relevamiento desde la Corte Suprema de Justicia que tiene la base general de datos de niños, niñas y adolescentes que hay alrededor de 10.650 menores de 18 años, también algunos son menores de 16 años que están ingresados dentro del sistema penal por delitos cometidos y que el 84% de esos más de 10.000 son varones, es el dato más relevante. Los principales distritos son obviamente las grandes ciudades más concentradas, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, hubo alrededor de 394 ingresos en el año 2024, en 282 causas. La edad de los menores, el 68% es de entre 16 y 17 y un 30% igual que tienen entre 13 y 15 años de edad, y estos delitos principalmente son delitos contra la propiedad. La provincia de Buenos Aires tiene 1.820 menores ingresados en alrededor de 1.800 causas. La provincia de Catamarca, de Córdoba, todas las provincias, bueno, tienen alguna cantidad, un centenar. En Catamarca son 183, en Chaco son 234. La gran mayoría son delitos contra la propiedad y, bueno, también esta discusión respecto a que es un porcentaje menor al 0,4% de los menores que están siendo judicializados por algún delito. La discusión también está en los recursos, la discusión está también en el sistema que se va a implementar. Después de los jóvenes, de los menores que toman como soldaditos para el tema del narcotráfico, que ese es otro problema porque después se mezcla también con el delito. Sí, por supuesto, es uno de los delitos federales donde interviene la justicia federal, ¿no? Justamente parte de esta modificación de la ley tiene que ver con los delitos federales y luego un régimen específico que las provincias adoptarán para los delitos comunes, ¿no? Que son los delitos contra la propiedad. Algo que también no tiene el proyecto es la prohibición de la cadena perpetua como una de las la instancias. prohibición tiene, creo que un máximo de 15 años. De 15 años, eso se tiene un tope de 15 años, aun cuando el delito sea para prisión perpetua, como pasó en el último caso de Jeremías Monzón en la provincia de Santa Fe, que fue hecho por menores, pero que van a poder tener cuando se haga esta ley, por lo menos hasta que cumplan los 18 años. Digamos, la pena será... Lo que pasa es que no se puede juzgar 2 veces por el mismo delito a la persona, salvo que haya una prueba irrefutable que no había en su momento, pero no está permitido. Así que tiene que ver con las personas que, una vez que se apruebe la ley y se promulgue, inicien el proceso judicial o sean detenidas a partir de ese momento. Ahora rige el régimen vigente porque esto tiene que llegar al recinto y más de una vez
quedó ahí a mitad de camino el régimen penal juvenil. No es la primera vez que se busca discutir en el Sí, recinto. en el recinto es la primera vez que llega. Hubo muchos dictámenes, pero que llega al recinto es la primera vez que llega con la posibilidad de ser aprobado. Hasta ahora eran discusiones en comisión, dictámenes Sí, que después no se se caían. llegaban a... No se llegan en el recinto. Alguna vez en la época de Cambiemos intentó llegar al recinto en el 2019, pero no llegó, no hubo quórum. Ujú. Pero esta vez llega y llega con una importante cantidad de Vos decís votos. 140 que se van a juntar. Ese No, es tu número. Por lo menos son los 95 de La Libertad Avanza, 22 de Unidos. Provincias Sí. Unidas están a favor de la ley. Hablé con varios que yo pensaba que podían estar en contra, pero están a favor de la baja 115, por imputabilidad. ejemplo. Más. ¿Eh? Ahí ya hay más o menos 115. Sí, tenés 22 del MID, la UCR, el PRO y por Santa Cruz, que son 22 también. Sí, 137. Y más ahí o tenés menos. 7 de Innovación Federal que también están a favor. Más de 140. Bueno, veremos cómo se va a dar la discusión. Yo creo que va a ser un debate con mucha participación de diputados. Muchos van a querer hacer uso de la palabra, sean oficialistas, estén a favor, estén en contra, pero va a haber también seguro presencia de familiares de las víctimas, así que iremos viendo cómo se va dando esta discusión. Es un debate complejo porque es complejo instrumentar el nuevo régimen. Sí, porque centrarlo en la edad de la baja imputabilidad es una discusión que borra el proceso que tiene que ver con justamente la necesidad de fueros especiales, de poner el foco en la criminalidad y las juventudes. Hay mucho que discutir, más allá de la edad de la baja imputabilidad, que es la discusión que está más a la mano, ¿no? En definitiva. Exactamente. Y en toda América Latina es el país que tiene la edad más alta, la Argentina. Exactamente. Los 16 años. Vamos a seguir hablando de este tema después del corte. Tenemos invitados en el día de hoy y también repasar el testimonio de varios legisladores que ya nos visitaron en otro momento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos y tenemos nuestra primera entrevista. La presentamos de este modo. Le damos la bienvenida y le agradecemos a Romina del Pla, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás? Aquí Amanda Alma y Silvia Rachet, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Bueno, con todas las novedades de viernes, acá la primera semana concluyendo de sesiones extraordinarias, una próxima semana donde el régimen penal juvenil será lo central del debate, pero también, bueno, un acuerdo con Estados Unidos que se acaba de anunciar, que va a pasar también por el Congreso, su ratificación. ¿Por dónde empezar? La última novedad, tu mirada, sabemos que sos crítica a los acuerdos con Estados Unidos, de la dinámica que tomó este acuerdo. Sí, es un acuerdo completamente colonial, ¿no? Es un acuerdo de sometimiento donde prácticamente todas son obligaciones y medidas que Argentina tiene que tomar en favor de Estados Unidos. Esto va a tener impacto muy serio, especialmente en uno de los sectores que más ha apoyado a Javier Milei, como es todo el complejo del agronegocio, porque van a venir con todo las patentes de las empresas que tienen el dominio de las patentes de semillas y demás, a pretender reclamarle a todos los productores que tengan que pagar las patentes. Lo mismo va a ocurrir con los medicamentos. A mí me llamaba la atención que había una propaganda institucional de laboratorios argentinos saludando a Milei desesperadamente, que viene la libertad, que viene la libertad, y unos meses más tarde vi que esa propaganda la tuvieron que cambiar por un reclamo de que no se extiendan las patentes de los laboratorios norteamericanos, de los laboratorios internacionales. Bueno, quiere decir que el problema es que aquellos sectores patronales que piensan que solamente van a obtener beneficios cuando se toman medidas contra los trabajadores, contra la mayoría de la población, y el gobierno parece que hace todo en favor de las patronales, sin embargo, tiene todavía amos mayores, ¿no? Y estos amos mayores son las multinacionales, es el gobierno norteamericano, y por lo tanto la situación va a traer grandes problemas a los que ya tenemos, va a agravar los problemas que ya tenemos en Argentina en materia productiva. Así que nosotros, por supuesto, que vamos a rechazar este acuerdo. Tampoco me extraña que aparezca este acuerdo a las apuradas antes de que se tenga que tratar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué? Que también tiene temas muy negativos para la Argentina, pero me parece que como Estados Unidos está en un choque económico, territorial con la Unión Europea, me parece que es la forma en que el gobierno argentino le demuestra a Trump que, bueno, que él es su patrón mayor, ¿no? Entonces que está dispuesto a entregarle un acuerdo todavía de mayor sometimiento que el acuerdo con el Mercosur. Vos decís que entonces, para opacar en alguna medida o para contrarrestar el acuerdo que se tiene que tratar también acá. Disimular, equilibrar, si querés, frente a esto. Recordemos que acá Trump viene de tener un gran enfrentamiento con la Unión Europea. Con Groenlandia, sobre todo. Con el tema de Groenlandia. Y que la Unión Europea le contestó, incluyendo a aliados, amigos de Milei, como Meloni, como Giorgia Meloni, que se alineó con la Unión Europea porque ve cuál es el peligro de semejante avanzada imperialista de Estados Unidos. ¿Y cómo le contestaron los gobiernos de la Unión Europea a Trump? Bueno, sencillo. Los bancos centrales de varios de los países vendieron a la vez 250.000 millones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano. Trump entendió perfectamente el mensaje, fue a Davos y dijo, bueno, no era para tanto. No me entendieron correctamente, no era para tanto, no es que voy a ir a invadir Groenlandia. Bueno, es sencillo, ese choque comercial que estamos viviendo, que tiene que ver con la crisis capitalista internacional, con la caída de la tasa de ganancia y demás, es un choque comercial entre las grandes potencias,
bueno, está llevando a Estados Unidos a choques muy importantes y bueno, todos se pelean con todos, con lo cual para Argentina es muy grave que estemos completamente sometidos a Estados Unidos porque, bueno, coloca en peligro muchas de las situaciones que hoy Argentina tiene, ¿no? El mercado, coloca en riesgo otros temas. Bueno, esto obligó también al gobierno de Milei a tener que sostener el comercio y ciertos negocios con China, ¿no? Que era uno de los reclamos del gobierno norteamericano de que corte completamente las relaciones económicas. Pero bueno, Milei también depende en parte del swap chino y no puede arriesgarse a una medida de retiro completo de China en esto. Entonces, el acuerdo de tanto sometimiento que se ha firmado con Estados Unidos tiene que ver con tratar de equilibrar estas cosas. Y bueno, y recordemos también que el gobierno argentino acaba de tomar otra medida de la mano de Milei, que es retirar al Estado argentino en la querella por la investigación de esa deuda completamente fraudulenta que Macri, que Caputo, que Sturzenegger, o sea, los mismos personajes, contrajeron con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018. Entonces esto es muy, muy serio, porque una deuda donde hasta el propio fondo tuvo que reconocer que no cumplió las normativas del Fondo Monetario, porque entregó una cantidad muy por encima de lo que está autorizado a entregar como préstamo, porque lo hizo a sabiendas de que servía para la fuga de capitales, porque lo hizo para tratar de garantizar el triunfo de un gobierno en las elecciones presidenciales del 2019, el de Macri en este caso, porque sabe que genera una situación de difícil devolución de semejante deuda en condiciones tan onerosas además. Entonces, bueno, efectivamente, el directorio del Fondo Monetario y los funcionarios argentinos que contrajeron esa deuda son responsables. Bueno, si ya no se había hecho mucho para investigar esto en la situación previa, que lo que se debería haber hecho es desconocer esa deuda apenas asumió el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa, bueno, esta es, digamos, el final del asunto, ¿no? La vía judicial entró en vía muerta. En una otra consulta, referida un poco al temario que tenemos para esta semana en la Cámara de Diputados. El otro día hubo una reunión, usted participó también, con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y todos los bloques, donde el oficialismo manifestó su voluntad de convocar para el jueves una sesión a tratar el régimen penal juvenil. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es que nos han dejado fuera de la Comisión de Familia, ya parece un clásico, pero en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, el Frente de Izquierda ha estado presente. Yo misma he sido miembro de la comisión durante muchos periodos legislativos. Sin embargo, ahora al conformar la comisión, una vez más nos dejan afuera. Obviamente saben cuál es nuestra postura, porque ya teníamos dictamen que es de rechazo a la baja de la edad de imputabilidad y de rechazo al régimen penal juvenil en los términos en los que está planteado. ¿Y por qué? Porque, bueno, hemos participado activamente en todas las jornadas de debate con especialistas que se han realizado tanto en el 2019 como el año pasado. Y sin embargo, esos meses de debate, de traer especialistas en el tema de niñez, de infancia, etcétera, ¿qué es lo que revela? Lo que revela es que todos los que entienden de estos temas plantean que no hay que bajar la edad de imputabilidad, que la incidencia de los delitos donde son protagonizados por menores es muy menor en relación a la cantidad general de delitos, que hay que tener una política preventiva de protección de las niñeces y de las juventudes. Yo aquí el sábado pasado estuve en la radio abierta que se hizo acá en La Matanza a 17 años de la desaparición seguida de muerte de Luciano Arruga, un caso muy paradigmático de esta situación. Un joven de 16 años que fue desaparecido primero y asesinado y desapareció su cuerpo durante muchísimos años por responsabilidad de la policía bonaerense que actuaba aquí en el destacamento de Lomas del Mirador. Soy vecina de ese barrio, vecina de ese destacamento.
conozco perfectamente el caso. Bueno, Luciano fue desaparecido porque se negaba a robar para la policía. Entonces, los casos que son protagonizados por la juventud de delitos graves, que son muy graves y que por supuesto también nos solidarizamos con las víctimas de esa situación, no pueden ser una excusa para avanzar en la desprotección completa de las niñeces y la juventud. Y en ese caso de Luciano Arruga, todo el grupo de familiares y amigos elaboró un planteo, una consigna, una máxima que yo comparto plenamente, que es que ningún chico, ningún pibe nace ladrón, nace delincuente, nace asesino. Esa situación es el resultado de los cuadros de vulneración a los que los someten los adultos. No es un problema de las niñeces ni de las juventudes. Entonces aquí lo que hay que hacer es tomar medidas preventivas. Y se ha demostrado, y lo hemos colocado en el dictamen el año pasado, justo hoy estuve dedicada a releer tanto el dictamen en ese momento de mayoría como nuestro propio dictamen, a ver cómo uno lo puede actualizar y mejorar los argumentos. Y justamente allí nosotros mencionábamos que cuando uno ve las estadísticas de los países donde se ha bajado la edad de imputabilidad, por ejemplo, se menciona el caso de Ecuador, la situación es muy seria porque han crecido exponencialmente los delitos de esos sectores. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar medidas de protección a esa juventud, se la persigue y se la iguala, se la coloca en niveles de vulneración muy seria. Y también nosotros advertíamos y advertimos que bajar la edad de imputabilidad, que todo indica que va a quedar en el dictamen del oficialismo y aliados en 14 años, Sí, eso parece. Esto también es una derrota para Patricia Bullrich y Bernie y toda la caterva de propaganda mentirosa contra la niñez y la juventud. Pero sin embargo, también 14 años es un problema, porque también los especialistas plantean que lo que va a haber es que las bandas del delito organizado, por ejemplo el narcotráfico, van a ir a buscar entonces a los jóvenes de menor edad para que Ponen más sean en riesgo, inimputables. entonces. Los ¿Cómo? ponen en riesgo, entonces, decís, con esta bajada de umbral. Totalmente, porque ahora entonces en lugar de ir a buscar el delito de tratar de reclutar, convirtiéndolos en consumidores de distintas drogas, colocándolos en el límite también de la necesidad de la familia, etcétera, que van a buscar a los pibes de 15, de 14, de 13, con esto, bueno, van a ir a buscar a los pibes de 12, entonces, más abajo. Entonces, esto es una bola cada vez peor, que en lugar de tomar medidas de prevención, no, el gobierno toma medidas al revés, de financia la educación pública, se lava las manos con el sostenimiento de la educación en su conjunto, elimina el fondo de sostenimiento de la educación técnica, elimina todo el fondo de sostenimiento de la ciencia y la investigación, ataca a la universidad, no hay políticas para la vivienda, con la reforma laboral se trata de precarizar aún más el empleo. Entonces tenemos un combo que lo único que va a hacer es tirar todavía más sectores de las niñeces y de las juventudes a la marginalidad. Entonces esto es muy serio, es pura propaganda explotando los prejuicios de una sociedad que está agobiada también por la inseguridad ciudadana provocada por las bandas del delito organizada por adultos, que son las que con la complicidad policial, judicial, política, asolan a la población y donde los menores son utilizados, pero que de ninguna manera podemos colocar allí la responsabilidad mayor. Entonces, los responsables de esta situación social se la agarran con los pibes, tratando de descargar allí una responsabilidad que no hay. ¿Se entiende? Sí, claro. Y esto es muy claro, y a mí la verdad que me indigna muchísimo ver a tremendos grandulones, ¿no? Que quieren acusar a los pibes
de las responsabilidades que ellos tienen en generar una sociedad tremenda. Y al revés, lo que tenemos, que es lo que vivimos cada vez en forma más grave a lo largo de los años, es la vía libre para el gatillo fácil contra la juventud y contra la niñez. Y tenemos cantidad de casos de pibes y pibas asesinados cuyos resultados y cuyos juicios están en la completa impunidad, ¿no? Y incluso aunque algunos cada tanto se consiga condenar a algunos de los policías, de las fuerzas represivas responsables, no resuelve ni repara ni le devuelve a las familias ese chico o esa chica asesinado sin motivo alguno. Entonces, este es el cuadro real que estamos viviendo y por eso nos vamos a oponer furiosamente. Y no es casual también que este gobierno de Javier Milei, de Bullrich y demás esté tratando de desmantelar aún más las organizaciones y los organismos que tienen que velar o por lo menos denunciar las situaciones que existen. A la par que se desarman los comedores comunitarios en los barrios, que se persiga a las organizaciones piqueteras, que no se entrega la comida a los comedores, que se congelan las asignaciones familiares, que pretendieron desindexar la AUH, las asignaciones familiares y las pensiones por discapacidad, como no les salió, se les cayó el capítulo 11 que separaba la activación de estas asignaciones del IPC. ¿Qué pasa ahora? No quieren actualizar el IPC para tener a la baja todas esas prestaciones. Y lo último que te digo, Amanda, es que no es casual que avancen con esto y no quieran nombrar al defensor de niños, niñas y adolescentes, que justamente la Defensoría hoy está acéfala, que no le han permitido la prórroga de mandato a los defensores que habían sido electos previamente y que se está intentando desmantelar el funcionamiento de ese organismo. Entonces, nada de esto. Bueno, todo va de la mano y tiene que ver con tratar de buscar un culpable al cuadro general de crisis que se está desenvolviendo. Mucho de esto, Romina, es lo que se va a escuchar, ¿no? Entre miércoles y jueves, desde la posición que vos, bueno, particularmente representás, pero también tus compañeros de Interbloque y compañeras seguramente van a poner esto de manifiesto. Te agradecemos un montón este rato, en este viernes final de la primera semana de actividad aquí en el Congreso, y seguro la próxima semana estaremos muy atentos y atentos también a tu participación. Así que muchas gracias por este rato. Muchas gracias. Gracias, Amanda, y los despido diciendo que, por supuesto, el miércoles 11, además de estar en la comisión discutiendo esto, vamos a estar movilizándonos contra la reforma laboral tan nefasta, tan esclavista, que se va a tratar de hacer pasar en el Senado. Así que vamos a estar atentos, pero sobre todo movilizados para decirle a los senadores que no deben aprobar semejante retroceso de 150 años en las relaciones laborales en nuestro país. Muchísimas gracias, Romina, por este ratito. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, están los debates planteados, ¿no? Este debate que bien decía la diputada del PLA, su posición desde el Frente de Izquierda de rechazar la baja de imputabilidad principalmente, que es donde se centra el debate del proyecto del oficialismo. Tiene muchas otras cosas porque no existe un régimen penal juvenil, hay un régimen de minoridad hoy que no se adecúa incluso a las convenciones internacionales, ¿no? Es un decreto ley de la dictadura cuando existía la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el jueves. Yo creo que la van a tratar y vamos a venir un miércoles también muy complicado, porque se trata en el Senado la reforma laboral. Todavía están negociando los cambios. ¿Dónde están los problemas? En el capítulo fiscal y en el fondo de asistencia laboral. Si el fondo de asistencia laboral, que está creado y solventado por el 3% de las contribuciones patronales, va a poder ser utilizado solo por las pymes para financiar algunos despidos o solo por todas las empresas. Esa es una discusión que todavía está pendiente. El otro punto es la baja de ganancias para las grandes empresas, porque en el año que va a impactar justo es en el año de las elecciones, por eso los gobiernos provinciales no la quieren. Claro, porque disminuye el aporte o la retención a las empresas
las grandes empresas por impuesto a las ganancias de 3 a 2 puntos, a 1,5 puntos, y eso impacta en la disminución de la recaudación automática, que además es la coparticipación automática. Claro, baja del 35 al 31,4%. Son varios puntos que deja de percibir y ahí los gobernadores están también reclamando. Y también, bueno, otros sectores, ¿no?, que están reuniéndose con los distintos diputados, los distintos senadores para morigerar el impacto de estas modificaciones, que, como decíamos, Silvia, es como una segunda ley bases. Mucho de lo que está ahí es lo que se rechazó en su momento en la ley bases y lo que apareció dentro de el decreto 7023, que fue lo primero que firmó el gobierno nacional, modificando más de 300 leyes. Está judicializado, hay pero temas, así todo seguro, apareció acá entrecruzado. Hay algunos temas que están bien. En algún momento había que poner en el tema para las pymes, digamos, algún tope cuando se calculan esas indemnizaciones. Y a veces la justicia pone topes mucho más altos de lo que está previsto en la ley de contrato de trabajo o en la ley de convenios colectivos de trabajo. Eso me lo explicaban algunos sindicalistas. Que eso no está mal, que se legisle sobre los montos, porque un trabajador que empieza con una demanda, ya estamos cerrando, de 3 millones, que termine con una demanda de 100 a favor, es muy también desproporcionado. Es muy desproporcionado. Bueno, pero eso lo decíamos con algunos diputados también. Es parte de el debate sobre la justicia laboral, ¿no? Y hay algunas discusiones que aparecen dentro de esta ley que es muy amplia. Incluso hay un régimen para las medianas inversiones. Muchas cosas que aparecen ahí camufladas. Sobre ese régimen, en algún momento voy a traer un informe. Dale. Sobre todo el paquete fiscal. Ese régimen nadie puede calcular cuánto le va a salir a las provincias, porque también incluye ganancias y IVA amortizado. Entonces, eso también es mucha plata. Hay mucha rosca. Bueno, con todo esto nos vamos rápidamente a la pausa. Gracias, Silvia, por pasar este rato aquí en Pasos Perdidos. Nosotros volvemos con mucha más información luego de este corte. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos, recordando que la semana que viene, martes, miércoles y jueves, va a haber mucha actividad aquí en la Cámara de Diputados. Ya se confirmó que se van a estar constituyendo varias comisiones, entre ellas Familia, Niñez y Juventud y la Comisión de Justicia, porque Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, que van a ser cabeceras para el debate del régimen penal juvenil, ya fueron conformadas en diciembre del año pasado, obviamente en el contexto del debate de las extraordinarias, cuando se discutía justamente modificaciones a la ley de penal económica, ¿no? Para la penalización de elevación de activos. Por otro lado, se va a estar conformando seguro la Comisión de Legislación vinculada al Mercosur, la Comisión de Mercosur y las de Relaciones Exteriores, todas ellas seguramente también encabezadas por diputados o diputadas del oficialismo. La Libertad Avanza, que tiene 98 miembros, muchos más de los que tenía antes del 10 de diciembre, y de esa manera entonces lograr conformar y integrar las autoridades de las cámaras de proyectos tan importantes como estos. De esto y otras cosas vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro nuevo entrevistado, a quien vamos a presentar de esta manera. Le agradecemos al diputado Martín Arduaín por atendernos un día viernes a la tarde, última hora ya de la actividad acá en el Congreso. ¿Cómo está, diputado del PRO de la provincia de La Pampa? Bienvenido, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes como siempre. Bueno, primero que nada, feliz año, porque no nos hablamos desde el año pasado técnicamente con la actividad parlamentaria, es la primera entrevista del 2026. Temas importantes en la agenda de todos los que están presentes en la agenda de extraordinarias, más allá que van a discutir régimen penal juvenil. ¿Cuál es para vos uno de los temas más relevantes que propone el Ejecutivo? Los temas que propone el Ejecutivo son todos importantes. Yo voy a integrar la Comisión de Mercosur y sabés que vengo de la producción y de la provincia de La Pampa, así que para nosotros va a ser muy importante el tratamiento. Hace 25 años que estamos tratando de firmar este acuerdo. Se logra firmar en el año, ahora en 2026, y está en nuestra cancha la pelota. No tenemos que ver si lo podemos aprobar para acelerar los tiempos. La Comunidad Económica tiene el derecho de llevarlo a la Corte Suprema, de analizarlo, pero el acuerdo está firmado y estamos evaluando todos los pros y los contras que puede llegar a tener, y la verdad que es muy positivo que se apruebe lo antes posible, porque también nuestros pares de los países vecinos, Brasil, Uruguay, Paraguay, también lo van a querer ratificar rápidamente. Lo mandó en estos días Lula al Parlamento brasilero. Argentina está preparado para aprobarlo, así que soy muy optimista de que el miércoles que viene seguramente lo estemos tratando y seguramente entre en la sesión del jueves. Buenísimo, están planteando esa posibilidad, que el jueves, además de régimen penal juvenil, incluyan, por ejemplo, este acuerdo. ¿Qué establece en definitiva? Porque si bien hace muchos años se viene trabajando, algunos de los diputados del oficialismo plantean que de ratificarlo, primero Argentina puede acceder a mejores cupos para la exportación, sobre todo de productos agroexportables. Así es, así es. Hay que salir de lo que hacemos los argentinos, de simplificar si estoy de acuerdo o no, porque el acuerdo tiene más o menos 17.000 acuerdos. Va desde la nuez, maní, a soja, carnes, importaciones. O sea, es un acuerdo que va a ser muy difícil estar en blanco-negro. En rasgos generales, y nosotros que lo venimos trabajando hace 2 años, es muy positivo en todo lo que es producción agropecuaria, porque Argentina está trabajando con Europa, entre los temas más relevantes, la cuota Hilton, que es la cuota de carne de alta calidad. Eso con acuerdo o sin acuerdo se va a seguir trabajando. Lo que le va a dar el acuerdo es muchísimo más previsibilidad y una baja de aranceles. Bueno, eso pasa en el 90% de la producción agropecuaria, pasa eso. El que ya está trabajando va a tener un beneficio mucho mayor, y los que no estén trabajando van a tener muchísima más previsibilidad y con números mucho más positivos. Así que en ese sentido no hay ningún tipo de discusión. Lo que vos decís está muy bien, porque como todavía no hay un acuerdo en el Mercosur de cómo se van a
a repartir esos cupos a medida que cada legislación de cada país lo vaya aprobando, ahí van a entrar las discusiones. Y nosotros tenemos socios muy importantes en el Mercosur. Claro. Brasil es un socio muy importante. Si ellos lo aprobasen distinto, no es lo mismo ir a negociar con ellos los porcentajes de cupo, que ya si ellos tienen que venir a nosotros, porque nosotros lo aprobamos antes por esta feria o llamada extraordinaria que tenemos en febrero. Ellos lo tratarían recién en marzo. Así que sería como una vez más ganarle a Brasil. Lo hemos hecho en el fútbol. Ahora La lo rivalidad queremos hacer futbolera. Totalmente, pero esto es muy importante. Ellos están trabajando muy bien en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Vienen de muchísimos años donde el Poder Legislativo le marca la cancha al Ejecutivo. No hay ninguna posibilidad que en Brasil salga ningún tipo de leyes que vayan en contra de la producción, y a nosotros en Argentina nos ha costado muchísimo intentar esto. Así que creo que esta vez estamos muy preparados. Estuve el otro día en una reunión en Barbechando, donde había también senadores y diputados de Unión por la Patria, y creo que en el tema Mercosur nos vamos a poner de acuerdo. Preguntarte si es más potente un acuerdo firmado entre grupos de países como es la Unión Europea y el Mercosur que acuerdos firmados bilateralmente entre países, porque esto llevó muchos años de análisis porque hay muchos países involucrados. Bueno, depende del acuerdo, son contratos que uno hace. Acá la importancia del Mercosur, de la Unión Económica, es que nos guste o no, devaluado o no, es la tercera economía mundial después de Estados Unidos, China o China, Estados Unidos. La Comunidad Económica sigue siendo un mercado muy interesante, con un poder adquisitivo muchísimo más elevado que la economía del Mercosur, con estándares de calidad también mucho más elevados. Entonces, te posiciona a nivel mundial, o sea, vos podés firmar este contrato cuando vos vas a Argentina y el mundo está buscando nuevos mercados todos los días. Supongamos que miremos a Asia o India. Si vos ya tenés un contrato de esta envergadura firmado con la Comunidad Económica, cuando vas a esos países entrás con una carta de presentación muy importante, porque ya después tenés que definir la letra chica, pero ya tenés un acuerdo marco firmado con una de las potencias mundiales. Por otro lado, quiero pedirte una breve reflexión si pudiste escuchar algo de la conferencia de prensa sobre el acuerdo de Estados Unidos-Argentina, que también va a tener que pasar por acá, que es un acuerdo también para poder intercambiar de algún modo más de 1.630 productos. ¿Impacta, favorece más a la Argentina? Hay una relación donde, bueno, con las tensiones que está teniendo el propio Donald Trump en su país por los acuerdos con Argentina, de los productores agropecuarios de allá, producimos más o menos lo mismo. ¿Cómo ves ese tipo de acuerdos o qué pudiste escuchar de ese acuerdo? No, el acuerdo lo veo recontra positivo. Lo festejé ayer el incremento en la cuota de carne vacuna, que hoy leía los detalles, también incluye cerdo y avícola, que para nosotros es muy importante. La conferencia no la pude ver, tenía otras reuniones en la misma hora, pero no pude ver la conferencia oficial, pero el acuerdo es muy beneficioso y, como decís vos, va a pasar por el Congreso para ser ratificado, pero en un mundo donde se siguen subiendo los aranceles, tanto Estados Unidos como China los suben o los bajan a discreción. Tener nosotros, poder firmar con las dos potencias acuerdos de trabajar sin aranceles, de trabajar de igual a igual. El otro día, bueno, ustedes saben que yo tuve la oportunidad de viajar a China. Una de las reuniones que tuve antes de viajar fue con el sector avícola, y para sorpresa, y lo digo muy positivamente, cuando uno intenta vender a un país, tiene que estar dispuesto a recibir del otro país, porque si no, sí, claro, los otros tampoco son tontos. Entonces, y para sorpresa, todo el sector avícola y sobre todo lo que es producción de carne, dice, estamos preparados para competir de igual a igual. Si quieren venir con los pollos, si quieren venir con los cerdos, que vengan, porque nosotros estamos en condiciones de trabajar. Bueno, eso es una Argentina que hace 2 años o un poco más atrás no existía. Acá se hablaba de proteccionismo, le teníamos un miedo terrible a lo que venga de afuera, y hoy hay muchos sectores, estoy en estos días reunidos también con muchos empresarios que están dispuestos a
pelearla a salir al mundo a competir, porque dice, lo nuestro es muy bueno y yo estoy para competir. Así que creo que hay una nueva Argentina y hay nuevos aires en lo que es el ¿Y comercio. cómo va a impactar esto en la economía nacional, ¿no? En la producción argentina? ¿Se espera que vengan inversiones o que los propios productores inviertan más y van a exportar la producción que desarrollan? ¿Cómo se piensa en el mercado interno, en la producción interna? Digo, ¿qué relaciones tienen con Eh, eso los acuerdos que se firman? Bueno, ahí hay que ver si sos más optimista o menos optimista. Yo soy muy optimista, creo que lo que Argentina, o sea, el mundo demanda lo que estamos produciendo. La falta de alimentos cada vez más notable. Te vuelvo a decir, vengo de China y China te va a comprar todo lo que produzcas dentro de ciertas normas, pero lo necesita. Europa lo mismo, las mismas potencias están necesitando. Y ahí yo creo que aparte de que la producción argentina va a mejorar y a los productores y empresarios argentinos los va a beneficiar, yo creo que no va a alcanzar. Entonces van a tener que venir capitales de afuera a invertir en nuestras propias empresas o fabricar o crear otras empresas, porque el potencial de Argentina en lo que es producción hoy es muy grande, es mucho más grande de lo que podemos generar los mismos productores. O sea, nos vamos a ver beneficiados los productores y los empresarios argentinos, pero creo que también va a dar lugar a capitales extranjeros o asociados o ellos mismos, pero creo que estas reglas claras, saber que se va a poder, porque una cosa que no se dijo, pero al sector productivo le va a interesar mucho, es el acuerdo con la Unión Económica. En 10 años baja las retenciones de granos a cero, que es una problemática argentina, que Argentina no lo puede solucionar. Y vos fíjate que un acuerdo con la Unión Europea te ordena problemas que vos no podés solucionar. Los acuerdos estos no te van a solucionar todos los problemas. Si vos no bajás los impuestos, si no acomodás la economía, no son mágicos. Pero te ponen reglas muy claras, y me estoy olvidando de lo sanitario y de las normas que vos tenés que producir, O sea que que hay que también te ordena adecuarse. muchísimo. Hay que adecuarse a normas, sobre todo Totalmente. para la exportación a Europa, ¿no? Hay toda una discusión sobre si Argentina está en condiciones de adecuarse a las normas de libre adaptosa y de productos orgánicos, sobre todo. No están cambiando en esa construcción de la alimentación. No, totalmente. Pero Argentina está recontra preparada. Yo te diría Sudamérica, pero Argentina está recontra preparada. Ellos, un tema que usan mucho es la deforestación, porque no han dejado un árbol en Europa, pero no son los problemas en Argentina. Entonces, también ahí eso, y ahí me das pie, porque vos me dijiste al principio de la nota, en Europa lo judicializaron y van a dar vuelta. Bueno, en Argentina también lo intentaron. Hay gente de Unión por la Patria que quiere armar una bicameral, o sea, durante 25 años no se preocuparon. En los 4 años de Alberto Fernández paralizaron todo y ahora que se firmó el acuerdo quieren armar una bicameral. Bueno, de los dos lados siempre va a haber gente que se va a oponer. Yo creo y estoy convencido por lo que he hablado estos días, yo también estuve en el Congreso toda la semana, hay un aire muy positivo de que esto hay que firmarlo y hay que sacarlo y que va a ser muy beneficioso para Argentina, tanto en lo económico como para ordenarnos y darnos seriedad para salir a ganar mercados y a poder ofrecer nuestra mercadería a todo el mundo. Bueno, y ya agradeciéndote, te pido una última reflexión sobre la reforma laboral. Entiendo que acompañás la reforma en todo. ¿Hay alguna cosa que te parece que haya que ajustar de lo que se está discutiendo en el Senado? ¿Algún punto con el que no coincidas? No, nosotros desde el PRO venimos, reforma laboral y la reforma fiscal eran parte de nuestras banderas, así que vamos a esperar cómo se aprueba en el Senado, con qué modificaciones, porque también sé que le estaba costando juntar el número, así que el gobierno nacional estaba dispuesto a dialogar y a ceder algunas cosas. Cuando venga la Cámara de Diputados, ahí lo analizaremos, pero desde el PRO va a ser muy difícil oponerse a una reforma laboral o impositiva, porque nos parece fundamental para la nueva Argentina y reglas claras tener estas leyes aprobadas. Así que a priori te diría que estamos a favor, pero déjame ver qué se aprueba primero en el Senado. Espectacular. Bueno, muchas gracias Martín Erdoaín por este ratito acá y por toda la información. Así que, integrante de la Comisión de Mercosur, te vamos a consultar por estos acuerdos internacionales más de una vez seguro.
Muchísimas gracias, abrazo grande. Buen fin de semana. El diputado Ardoain estaba conversando aquí con nosotros sobre los temas de la agenda. Obviamente, parte de las discusiones se están dando en esta nueva composición que tiene la Cámara de Diputados. Lo habíamos dicho ya el año pasado, la integración, el aumento de miembros del oficialismo ha permitido también alianzas con otros sectores que facilitan el acceso del oficialismo a aprobar los proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional. El año pasado estuvo hegemonizada la agenda sin duda por la oposición con las leyes que ampliaban el presupuesto, que buscaban la declaración de la emergencia tanto en discapacidad como en salud pediátrica, la ratificación de las mismas, bueno, todo un debate que se llevó el año entero en el contexto también de las elecciones que se dieron, donde se modificó en definitiva la manera y las mayorías que se dan en la Cámara de Diputados y la forma y la agenda que se va a discutir. Así que el oficialismo obviamente está muy optimista con estos proyectos que ha enviado, pero nos anticipaba también el diputado Ardoain, en el Senado trabajan fuertemente para alcanzar la mayoría que se necesita, 37 votos a favor para lograr la aprobación del proyecto de reforma laboral. Y vamos a ir repasando lo que fueron diciendo algunos diputados de la Nación en esta semana, en estos días aquí en la Cámara Baja. Vamos a comenzar con Nicolás Mayoraz, que es diputado nacional, como decíamos, de la Libertad Avanza, representa la provincia de Santa Fe. Es uno de los diputados importantes que tiene ese bloque por su lugar como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde hay muchos proyectos que se van a estar debatiendo, sobre todo acuerdos que tienen luego ratificación y carácter de incorporación también a la Constitución Nacional, al plexo normativo de la Argentina. Así que es una voz relevante en la Libertad Avanza, en el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Escuchemos lo que nos comentaba en estos días cuando pasó por Pasos Perdidos. La verdad es que estamos ante un desafío enorme. El trabajo que se hizo en el Congreso, en las comisiones, el año pasado fue enorme. Y en esto un reconocimiento a Laura Rodríguez Machado, que realmente trabajó muchísimo para ir juntando las opiniones y tratar de consensuar la idea en un proyecto en el cual se atendieran muchas miradas, que fue realmente lo que se logró en esa firma, con algunas disidencias también, pero todos creo que tienen la convicción de que es necesario, como decía usted, salir de ese régimen que teníamos hasta ahora, obsoleto, y llegar a algo moderno que tenga en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, lo que está en la Constitución Nacional, para de alguna manera atender además esta realidad lamentable de los menores que delinquen, ¿no? Entonces creo que se ha logrado en ese trabajo atender todas esas miradas y si bien la baja edad de imputabilidad se lleva, digamos, toda la marca o toda la atención periodística, el régimen es muy bueno porque atiende realmente la singularidad de la situación de los menores de edad y lo que busca no es, digamos, solamente atender el tema de la criminalización de las conductas, sino decir la resociabilización del menor, es decir, lograr que ese menor se logre reinsertar. Porque el régimen que teníamos hasta ahora, el menor delinquía, nadie se hacía cargo, la justicia se lo devolvía a la familia o se lo devolvía al mismo grupo o sector o lugar donde estaba socialmente, que era la causa o el origen de ese comportamiento, ¿no? Entonces creo que con esto, con un régimen que tenga una mirada amplia, que atienda medidas socioeducativas, que permita que realmente el joven se pueda reinsertar, vamos a lograr cambios para mí importantes. Mayoraz estuvo conversando con nosotros, en este caso sobre el régimen penal juvenil, que va a tener la atención puesta esta semana próxima. El miércoles está convocado un plenario de comisiones para que, se está organizando la convocatoria para que debatan y dictaminen un proyecto que tuvo su dictamen, su consenso en un congreso diferente hace algunos meses atrás, 7 meses atrás, en el mes de mayo. Así que parte del debate también va a estar en torno a eso. Otro de los temas tiene que ver con la reforma laboral, como veníamos comentando. No se va a discutir ahora, ya inmediatamente en la Cámara Baja, porque el debate está en el Senado. José, el diputado Mayoraz, justamente Nicolás Mayoraz, nos comentó que los tiempos no dan para garantizar la aprobación total del proyecto en este periodo de sesiones extraordinarias, porque hay una semana corta, la semana de carnaval, entre el 17
y el 23 de febrero no va a haber actividad porque hay 2 días no laborables, y esto reflexionaba sobre la agenda que queda, los tiempos y la posibilidad de avanzar en la ratificación de algunos de estos proyectos. Nosotros no podemos dictaminar, tenemos para dictaminar hasta 10 días antes del cierre del periodo. En este caso, el periodo extraordinario vence el 27 de febrero. Sí, señor. Tendríamos hasta el 17 para dictaminar. Si la media sanción del Senado se la da el día 12, como calculo que estarías dando, no nos estaría dando tiempo a nosotros para recibir del Senado el proyecto, dictaminarlo, porque la semana siguiente tenemos el feriado de Carnaval. Que son 4 días. Entonces ahí ya no habría tiempo de, por lo menos, dictaminar para verlo en la sesión extraordinaria, ¿sí? Para pasar a ordinarias. Así que creo que hay una cuestión técnica que nos impediría hacerlo, pero eso no quita que la intención de discutirlo, de tratarlo, está tan firme como para hacerlo inmediatamente. Yo creo que va a haber el tratamiento que corresponde y que reclama la oposición dentro de la Cámara de Diputados, si bien se trata de un proyecto de ley que en buena parte ya fue discutida en la ley bases que se había introducido. Varios capítulos estaban incluidos en la ley bases, así que hubo una discusión, la discusión social se dio, y las distintas comisiones de aquí de la Cámara de Diputados el año pasado, por distintos motivos o con distintos argumentos, fueron recibiendo las voces, fundamentalmente las voces críticas o disidentes al proyecto de ley. O sea que creo que ya hemos tenido el año pasado un ejercicio en la discusión de esta modernización laboral, porque el gobierno no es que la pone en agenda ahora en diciembre, la viene poniendo desde el principio de año, y como decíamos, desde la ley bases, la necesidad de modernizar el régimen laboral. Así que creo que van a tener todos oportunidad de expresar sus posiciones e incluso de recibir a las entidades que no comparten, que tienen una visión crítica, o las que quieren hacer aportes sustanciales para eso. Bueno, toda la información parlamentaria está aquí en la Cámara de Diputados, en Pasos Perdidos en Diputados Televisión. Nos vamos a la pausa con la anticipación de lo que vamos a ver después. El resumen de varias de las entrevistas que hemos tenido a lo largo de las semana en lo que fue la primera semana de extraordinarias que está concluyendo ahora, en estos minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda
y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Aquí estamos en el último bloque de Pasos Perdidos, cerrando ya esta primera semana parlamentaria del periodo de sesiones extraordinarias, preparándonos obviamente para lo que será la semana que viene en esta Cámara y en la otra, donde va a haber muchos debates y ya se anunciaron movilizaciones al respecto de la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso. Lo dijo la diputada Romina del Pla hace un rato, lo han confirmado también la Confederación General del Trabajo y las dos centrales de trabajadores de la Argentina. Así que va a haber mucho movimiento aquí, fuera del Palacio y dentro del Palacio, con discursos álgidos, fuertes, porque se discutirá también el proyecto de un régimen penal juvenil. Vamos a repasar qué decía por estas horas el diputado de La Libertad Avanza, Agustín Peli, que es quien estuvo conversando también con nosotros respecto de varios temas de debate aquí en la agenda de la Cámara de Diputados. Vamos a estar repasando distintos proyectos de ley, distintas voces de los diputados. Primero, entonces, vamos a hacerlo con el diputado Peli, que es de la provincia de La Rioja. Lo que sí creo que son acuerdos que están alineados y están enfocados y totalmente direccionados en el rumbo que tomó el país desde que asumió el presidente Milei. Un rumbo claro que ubica a Argentina en consonancia a las ideas de Occidente y alineado donde los argentinos de bien, o al menos los que estamos en La Libertad Avanza, estamos sumamente convencidos que el país tiene que estar. Alineados con Estados Unidos, con nuestros históricos aliados, y lógicamente haber corregido para mí ese rumbo errático que tenía el país durante el kirchnerismo, donde estábamos, digamos, en la vereda con países y con dictaduras como Venezuela, Nicaragua, Irán. Me parecía algo que no le hacía bien al país. Y el fruto de este tipo de alianzas estratégicas se va a ver con el tiempo. Estoy seguro que van a ser para el bien del país. El diputado Peli lo cambió de provincia, no es de La Rioja, es de la provincia de Tucumán. También estuvo conversando sobre otros de los proyectos que, si bien van a ser proyectos que vengan en el periodo de sesiones ordinarias ya, como es el de la reforma laboral, dio su opinión al respecto de lo que se conoce, el dictamen que ya firmaron las comisiones de legislación del trabajo y presupuesto y hacienda de la Cámara Alta. Acá lo que se está buscando de la modernización laboral es facilitar el desarrollo de las empresas, el desarrollo de nuevas inversiones, poder disminuir esa pesada, ese pesado costo laboral que tienen las empresas, disminuir la litigiosidad, mermar un poco la industria del juicio, fomentar el emprendedurismo, que haya más emprendedores. Entonces, bueno, muchos gobernadores es entendible, les baja la coparticipación, tendrán menos recursos, pero no están viendo en definitiva, no están velando por el bienestar de las empresas que están radicadas en sus provincias, sino por, lógicamente, sus intereses políticos y propios. Creo que, bueno, las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos, espero que se puedan llegar a puntos de encuentro para que este proyecto salga, porque es lo que el país necesita para tomar impulso en la microeconomía, especialmente en este año. La voz del diputado Peli de La Libertad Avanza de la provincia de Tucumán. Vamos a cambiar un poco el eje, vamos a compartir con ustedes también la voz de diputados, en este caso de la oposición, de Unión por la Patria. José Glinsky, representante de la provincia de Chubut, habló sobre todo de los incendios. Recuerden que desde fines de diciembre del año pasado se desataron incendios muy voraces en la zona patagónica, en el sur de la Argentina, que están siendo asistidos por las distintas provincias, por los brigadistas que pertenecen muchos a organizaciones no gubernamentales y hace algunos días nada más también la asistencia del Estado Nacional. José Glinsky sobre los incendios. No quiero sonar tremendista, pero la situación es trágica y probablemente inédita para nuestra provincia. Si bien los incendios son cuestiones que tenemos que ir administrando, porque esa es la realidad, habrá más incendios hacia adelante y ya los hubo en el pasado. Hay una serie de factores que se combinaron en esta oportunidad que hicieron que el incendio cobre dimensiones brutales, ¿no? En primer lugar, hay una cantidad de combustible en nuestra cordillera que no hubo antes, producto de la falta de tareas preventivas. ¿Qué son esas falta de tareas preventivas? Básicamente las limpiezas, las podas, sobre todo de lo que tiene que ver con la pinocha, que es aquello que cae de los pinos exóticos implantados en nuestra provincia, que son también
un problema. Sumado a eso, el cambio climático, que nos trajo para este año un régimen de lluvias muy escaso, es decir, no hay agua en nuestra provincia, en muchísimas localidades ni siquiera hay agua potable para los vecinos y las vecinas que las habitan. Y el clima no nos está favoreciendo porque las lluvias, si bien abren una ventana donde los brigadistas y las brigadistas pueden mejorar su performance en el trabajo de combate al fuego, la realidad es que la sequía es muy grande, las temperaturas son muy altas y los vientos no nos están jugando a favor. Y por otro lado, perdón que meta también este un tema que no está visibilizado, la provincia además atraviesa otra tragedia en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que tuvo algo de visibilidad en el momento de los hechos, que es el desplazamiento del Cerro Ermite, que ha dejado en la calle a más de 300 familias que no pueden volver a sus casas, con el agravante que el cerro se sigue moviendo, es decir, es algo que comenzó y que paulatinamente va a ir empeorando, con necesidad de generar obras de infraestructura de manera rápida antes de que lleguen las lluvias, porque si llegara a llover en esta circunstancia, la tragedia aún podría ser mayor y podría provocar una luz a los barrios que están todavía más abajo, en la pendiente, con lo cual la situación de emergencia provincial abarca muchas geografías, la de la cordillera, nuestro noroeste, desde el Esquel hasta el límite con la provincia de Río Negro, es una extensión muy grande, arrasando el Parque Nacional Los Alerces. No vamos a volver a ver nosotros, por lo menos nuestra generación, el parque como lo vimos alguna vez. Son muchas las hectáreas quemadas, cerca de 50.000, y además Comodoro Rivadavia se encuentra en un momento muy complejo donde también juega el cambio climático y también juega el pasivo ambiental de la industria petrolera, que se está retirando por una cuestión de mercado, está yendo las inversiones a vaca muerta, y nos han dejado un pasivo ambiental que hace que, por ejemplo, con el desplazamiento del cerro, aparezcan caños de explotación petrolera en medio de las viviendas, con agua de formación, esto es agua que se utilizó para la explotación petrolera, que está altamente contaminada y llena de químicos que, bueno, pueden generar muchísimos problemas. Bueno, la realidad de lo que se está viviendo en la Patagonia, no solamente en términos ambientales por los incendios forestales, sino también parte de lo que está en discusión en este tiempo por la modificación de la ley de glaciares, ¿no? El impacto ambiental que tienen los distintos tipos de explotación de los recursos naturales, lo decía el diputado Glinsky, vinculado a la explotación hidrocarburífera, cómo queda en desuso la cañería, cómo queda en desuso también el equipamiento que se utiliza para la extracción de estos minerales y afectan en definitiva como pasivo ambiental la vida cotidiana de los habitantes de esos territorios. Así que parte de las discusiones que va a haber aquí muy pronto en la Cámara de Diputados de la Nación. José Glinsky también se refirió, uno de los referentes de Unión por la Patria sobre temas de seguridad, al nuevo régimen penal juvenil. Él fue uno de los partícipes más intensos en el debate que se dio durante el año 2025 aquí en la Cámara, en los plenarios de comisiones, refiriéndose a la posición de su bloque y a la suya personal respecto a un nuevo régimen penal juvenil que implica también la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Bueno, en principio nosotros el 12 tenemos la sesión por el régimen penal juvenil. Yo creo que el régimen penal juvenil es una iniciativa positiva. Como tal, es decir, de hecho los antecedentes son muy claros. En el año 2009, un diputado nacional, García Méndez, que en algún momento era del ARI, llevaba esta propuesta. El régimen penal juvenil es una iniciativa de carácter garantista, a pesar que al gobierno no le gusta llamarlo de esa manera. Este gobierno, el gobierno de Milei, de Patricia Bullrich, tiene como iniciativa un régimen penal juvenil que no es otra cosa que dotar de garantías de proceso, de garantías de cumplimiento de pena a los menores de 16 años, porque de 18 a 16 ya está contemplado. Me parece que hablar de la baja edad de punibilidad es una trampa. Es una trampa porque si uno no dota de la inversión pública necesaria para que existan fueros especiales en las provincias, sobre todo, porque cuando uno habla de delitos graves cometidos por menores, estamos hablando de homicidio, estamos hablando de robos agravados, estamos hablando de robos, son delitos que administra
la justicia provincial, no la provincia, no la justicia federal. Con lo cual, a mí no me interesa tanto hablar de la baja de la edad. Yo he sido en más de una vez enérgico, diciendo que por mí pueden poner la edad en cero. Es decir, yo creo que se puede pensar en un régimen penal juvenil para menores de 18 años y punto. Es decir, si vamos a discutir si es 13 o 14, incluyendo criterios, no sé, biologicistas, evolutivos, es difícil que nos pongamos de acuerdo. Y vamos a sancionar una ley que va a poner un tope en la edad de 14 y mañana va a aparecer un chico de 13 años que comete un homicidio y no va a tener ese régimen penal juvenil que le otorgue las garantías suficientes para ser procesado y llevado a un juicio como corresponde, con derecho de defensa, con acusación, con institutos para la privación de la libertad que estén construidos. Digo, el régimen penal juvenil, que es un tema que nosotros trabajamos más de un año, entre el 24 y el 25, y luego no obtuvo sanción, media sanción en la Cámara de Diputados porque finalmente no se trató, establecía muy claramente que los menores no pueden estar detenidos en los mismos lugares que los adultos. Si la Argentina tiene un problema con los detenidos adultos, no sabe qué hacer con ellos, no tiene lugar suficiente, y además está absolutamente comprobado que el tránsito por una cárcel no genera mejores condiciones de resocialización, sino todo lo contrario. Muchas veces las cárceles ofician de centros de planificación delictiva, de sofisticación delictiva, de planificación de redes de contacto. ¿Por qué, si todavía no podemos hacer nada con los mayores, vamos a incluir a los menores en un régimen penal? Bueno, son las preguntas que a mí se me disparan. Ahora, si yo tuviese que tomar una posición, yo estoy súper a favor de que se establezca un régimen penal juvenil en la Argentina. E insisto, me parece que poner a la cuestión de la edad como el centro de la discusión es una trampa. Voces de los diferentes bloques, de los diferentes diputados sobre los debates que están hoy aquí en la Cámara Baja. Como les decíamos, martes, día de constitución de comisiones, quedan 2 para constituir del plenario que tiene que dictaminar sobre el régimen penal juvenil, la Comisión de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión de Justicia, y también se van a estar constituyendo seguro las comisiones de Relaciones Exteriores y la de Mercosur, donde se va a debatir el acuerdo que ya ingresó formalmente, que se está traduciendo, que se está organizando el papeleo para que todos los diputados puedan tener los puntos del acuerdo, tanto de Estados Unidos con Argentina como del Mercosur con la Unión Europea. Otro de los diputados que habló sobre la situación y los proyectos de ley que están aquí en la Cámara de Diputados es el diputado Zapata de la Libertad Avanza de la provincia de Salta. Habló en Diputados Televisión sobre la ley de glaciares porque su gobernador, que es de otro signo político, pero que participa de las reuniones que mantiene el Ejecutivo con gobernadores aliados, es uno de los que impulsa justamente esta modificación de la ley que protege los glaciares. Lo cierto es que la normativa que apunta a la ley de glaciares, como se la conoce, apunta a establecer precisión en los términos utilizados para definir qué son los glaciares y los periglaciares. Sí. De ninguna manera esa ley avanza sobre las facultades que tiene la provincia de administrar los recursos naturales que son de las facultades no delegadas de acuerdo a la Constitución Nacional, y el único límite es llevar adelante la explotación o el uso de los recursos naturales de una forma racional y con una mira de mantener la sustentabilidad en el medio ambiente. La precisión terminológica no significa liberación a ultranza para que vengan y destruyan glaciares, sino establece qué son los glaciares, qué son los periglaciares. Sí. La provincia de Salta, como decía, tiene una vasta riqueza minera. Se han radicado últimamente algunas inversiones en el área del litio. La variación en el precio internacional del litio, por supuesto, ha llevado a que se retrocedan este ímpetu inicial que hubo hace unos años hacia esta actividad. Pero acá tenemos cobre, tenemos azufre, en la mina de Onoto hay también uranio. Tenemos la posibilidad de avanzar con oro y otros minerales. La voz del diputado Zapata, que también se refirió a otro de los proyectos que tiene que ver con la reforma laboral, que se va a estar discutiendo en los próximos días aquí en la Cámara
de senadores que, bueno, hay que ver si los tiempos dan para que ingrese formalmente. Tienen 10 días para dictaminar los proyectos antes que concluya el periodo de sesiones extraordinarias, que será el 27 de febrero, porque el 1 de marzo inicia el periodo de sesiones ordinarias. El presidente estará aquí presente en la Cámara para dar cuenta de lo que espera el Congreso de la Nación para el año 2026, un año donde se impulsan reformas estructurales, no solamente la reforma laboral, también se impulsan reformas impositivas. Algunas están dentro de la reforma laboral en capítulos como el de la coparticipación del impuesto a las ganancias o la disminución de la coparticipación de las ganancias de las empresas, que a partir de la modificación en la ley de reforma laboral están impulsando desde el gobierno nacional. Escuchemos qué decía Zapata, voz del oficialismo, en relación a esta iniciativa. Muchos dijeron que, por ejemplo, estuvimos en la reunión de CAME, me vino un señor y dijo, con una ley no se crea empleo. Ajá. Sí, puedo decir que escribiendo un papel y firmándolo no se crea automáticamente empleo, pero sí, con una ley se evita que se cree o se pierda empleo con la vigencia de normas que traen determinada prevención o ahuyenten inversiones o ampliaciones de las inversiones existentes. En cuanto a la discusión que se refiere usted de los recursos para las provincias, yo creo que es una muletilla que siempre utilizan los gobernadores cuando alguna reforma apunta a tocar el sistema tributario y los impuestos coparticipables, sobre todo cuando el gobierno central no es de su signo, plantean objeciones y terminó en la historia este tipo de diferencia en la resolución en garantizar el piso de coparticipación. Sobre todo el señor Méndez se debe acordar recordar que muchas veces se discutía eso. Bueno, la nación asegurará el piso de coparticipación, o sea, un volumen de coparticipación en moneda constante igual al del año anterior. Pero tenemos que analizar la ley en función del contexto. El contexto es un escenario dinámico, porque se producen cambios, esta ley produce cambios en las peores perspectivas en cuanto al futuro de la economía, o sea, el crecimiento de la economía de la República Argentina se habla de un 3,5%. Sí. Y nosotros podemos ver que claramente ese 3,5% en el crecimiento de la economía genera crecimiento en la recaudación tributaria coparticipable, que supera con creces esta baja en la tributación para las empresas, que lo consideramos necesario para ir removiendo obstáculos que postergan o impiden una decisión de inversión o de ampliación o de erradicación de nuevas empresas. Yo también he escuchado con respecto al tema del empleo que el 3% para el FAL le quita el recurso a los jubilados. El objetivo de la ley es aumentar el empleo registrado. Aumentando el empleo registrado, el cálculo está hecho de que lo que se va a aumentar el empleo registrado va a generar ingresos superiores en el sistema que financia las jubilaciones. Entonces, no hay que tomarlo como estático o como que vamos a seguir viviendo para adelante y las condiciones son las actuales. No, estas leyes modifican el escenario y con los indicadores de la previsión de crecimiento y de regularización laboral que tenemos, evidentemente eso será compensado. Ahí está la ecuación que hace el oficialismo respecto a la expectativa que tiene que generen la aprobación de estas leyes en la inversión que pueden hacer los empresarios, tanto argentinos como extranjeros, y que de esa manera se dinamice la economía y la recaudación no se vea resentida por la disminución en algunos impuestos, principalmente en el impuesto a las ganancias sobre las grandes empresas. Parte de la discusión que también asumió el diputado Gino Visconti, él es diputado, sí, esta vez de La Rioja, de La Libertad Avanza, uno de los diputados que acaba de asumir hace pocos meses, en el mes de diciembre, cuando se recambió la Cámara, respecto a la reunión de bloque que hubo esta semana de La Libertad Avanza, donde hablaron de la ley de glaciares, pero también adelantaron un poco la organización del bloque de cara al año 2026. Ya vamos calentando motores, ya nos estuvimos reuniendo para encarar las leyes que estamos presentando para poder trabajarlas y que salga todo bien. Creemos que son leyes muy importantes para Argentina
las vamos a trabajar arduamente para que salgan, vamos a fomentar más trabajo, más empleo, y esa Argentina que todos los argentinos queremos, pujante, próspera, van a salir. Son leyes muy importantes, por eso las estamos sacando ahora, tanto la ley de glaciares, modernización laboral, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la ley penal juvenil. Son claves esas leyes que estamos por empezar a trabajar y bueno, lo estamos puliendo los puntos para ya arrancar. Estuvimos hablando sobre la ley de glaciares, todos los beneficios que va a traer, la forma, las cosas que se dicen y no van a ser como se están comentando para poderse oponer, sino le va a dar muchas posibilidades a las provincias de poder explotar sus recursos, que va a generar muchísimo trabajo. Había muchas cuestiones que no estaban muy específicas y eso le prohibían a la gente que pueda hacer inversiones y eso genere trabajo, mayor poder adquisitivo, como por ejemplo en glaciares que no te pueden proveer recursos hídricos. Ahora va a depender de las provincias si se deja de desarrollar las actividades las mismas o no. Son todos los distintos puntos que tocaban que lo que la gente, la oposición nos dice que vamos a generar con estas leyes y lo que realmente va a funcionar. Y es darle la libertad con la sostenibilidad, la responsabilidad que trata este tema, que es muy delicado, pero consideramos que es una ley súper necesaria para que podamos llegar a esa Argentina que de vuelta estamos todos trabajando para que sea pujante. Tenemos muchísimos recursos riquísimos, pero si nosotros no los trabajamos con el debido cuidado que merecen, no vamos a poder sacar y generar la riqueza que tenemos, sino que están ahí guardaditos. Dicen para las futuras generaciones, pero si nosotros no ponemos fuerza, hincapié y trabajamos para las generaciones actuales, no va a haber futuras generaciones. Por eso creemos que hay que desarrollarlos, hay que trabajarlos con responsabilidad y sustentabilidad, y con eso vamos a llegar a muy buen puerto. Hasta aquí hemos llegado con toda la información parlamentaria en Diputados Televisión, cerrando, como decíamos, la primera semana de sesiones extraordinarias. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 16 para hacer pasos perdidos, pero continúen con la programación de Diputados Televisión, que hay mucho más para informarse. Adiós.